que una doctrina fundamental para cada uno de los que anhelamos la salvación, de los que ya el Señor por su gracia nos la regaló, y los amigos que están presentes, que anhelan a ella. El perdón es una de esas doctrinas fundamentales. Sin el perdón no podemos acceder a la salvación, como dice el Señor. Amén. Eso debe estar claro en nuestras vidas, que para ser salvo hay que ser perdonados. Amén. Pero el tema sí es el perdón, pero va más dirigido como a nosotros como hombres, o sea, como digamos, estamos hablando mucho sobre la familia, queremos familias victoriosas en Cristo y sabemos que a veces pasan cosas. Entonces este tema va dirigido más hacia ese lado, porque tenemos que aprender que así de la manera que Cristo nos amó a nosotros y nos perdonó, así nosotros también tenemos que perdonar a todas las personas que están a nuestro alrededor, bien sea en nuestro vínculo familiar o sea en nuestro vínculo secular. Debemos perdonar para que el Señor nos perdone, como dice el texto. Amén. ¿Qué es esto del perdón o qué significa perdón? Es reconocimiento de la ofensa ante uno mismo y ante Dios. O sea, cuando nosotros le fallamos a Dios, nosotros vamos ante Dios a pedirle perdón por eso que nosotros hicimos. O sea, le estamos reconociendo a Dios que nosotros fallamos y que necesitamos su perdón. Entonces, asimismo, aquellas personas que están a nuestro alrededor, puede ser los que están casados, su cónyuge, puede ser sus hijos, sus vecinos, amigos, yo qué sé, cantidades de personas que nos rodean a diario. Asimismo, de esa misma manera que Dios nos perdonó a nosotros, o que nos perdona a cada rato, porque a pesar que el Señor nos liberó, siempre cometemos errores, pero Él está ahí presto, pero que eso tampoco no se nos vuelva costumbre, porque a veces se nos vuelve una costumbre de pecar, y como tenemos al Señor que es tan bueno, Él nos perdona y seguimos a veces, y la idea del Señor es que, bueno, Él nos perdonó, pero no hacer eso que Él nos perdonó. Pues si le vamos a fallar porque, bueno, somos humanos y no sabemos, que fuera por otra cosa, no por lo mismo. Amén. Asimismo, sería bueno que nosotros ante esas personas que tenemos a nuestro alrededor, somos humanos y podemos fallar, podemos cometer muchos errores, porque cometemos muchos errores, pero tratar en lo posible de nosotros no cometer siempre lo mismo, porque en la Biblia pues el Señor nos habla que si alguien comete un pecado o error contra nosotros, tenemos que perdonarlos hasta 70 veces 7, si es así, pero también nosotros que cometemos esa falta, como ya lo había dicho, pues como que no hacernos repetitivos, no, porque como Él tiene que perdonar 70 veces 7, entonces yo voy a darle ahí en lo mismo, o sea, fallemos por otra cosa de pronto que se nos sale de las manos, pero a veces lo hacemos de la misma manera, con las mismas situaciones. Amén. Entonces, qué bueno sería que fuéramos teniendo eso en cuenta, porque el Señor nos llama a que perdonemos, pero que también aprendamos a perdonar. Y cuando nosotros nos dice la palabra, nos dice, aquí tengo unos incisos, ¿por qué hay que perdonar? Porque si uno no perdona, Dios tampoco lo perdona a él, amén. Por eso nosotros tenemos que perdonar, como lo había dicho. Si yo no perdono a mi hermano, a mi amigo, a mi papá, a mi mamá, el que sea, ¿cómo me voy a ir a postrar ante Dios a pedirle perdón a él? No podíamos recibir ese perdón porque Él en su palabra nos los está mostrando. Dice ahí en Marcos 11:25. Vamos a ver. ¿Ya?
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cómo nos vamos a arrodillar delante del Señor, del que todo lo puede, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro todo, ofendido con otro ofendido con otro o agrediendo o agredimos a alguien y nos vamos a arrodillar ante el Señor? Eso no está bueno, porque el Señor quiere familias, hogares, quiere personas que estén sanas para Él poder morar en su templo. Amén. También tenemos otro que dice aquí, ¿cómo hay que perdonar? Dice, como el Señor nos perdonó a nosotros. O sea, así como el Señor nos perdonó a nosotros, así es que hay que perdonar. Y tengo la cita ahí de Efesios 4:32. Así como Él nos perdonó a nosotros, así nosotros tenemos que perdonar. Perdonar con ese amor de corazón, de verdad. Por eso cuando les decía o sea, no podemos acercarnos al Señor teniendo esos rencores, porque el Señor cuando nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos perdonó y el Señor nos perdonó de verdad, porque el Señor no se quedó allí para todos los días recordarnos a nosotros lo que nosotros hicimos, para estarnos recordando eso que nosotros hicimos a cada rato, sino que Él nos perdonó de corazón, nos amó. Entonces, de esa misma manera, debemos nosotros perdonar. Amén. También así como nosotros reconocemos ante nuestro Dios para ser perdonados, así también hay que reconocerle a esa persona que nosotros le fallamos. Por ejemplo, cuando yo le cometo una falta a alguien, o sea, posiblemente yo puedo lastimar a alguien o algo sin darme cuenta que lo lastimé, porque a veces pasan errores. Pero hay situaciones que, por decir algo, yo le cometo un error ante alguien, pero yo me doy cuenta. El deber mío es acercarme a pedirle perdón a esa persona, pero decirle a esa persona, ay, mira, yo me parece que por esto te fallé, entonces discúlpame, yo no lo vuelvo a hacer, yo quiero que usted, a ver si es posible, me perdone. Amén. Entonces yo pienso, porque ahí ese perdón se hace como más efectivo cuando alguien viene con realidad, porque por decir algo, yo soy humana y yo fallo a cada momento. Yo vengo y voy y le pido perdón a alguien, de pronto cometí varias faltas, no tan graves, pero esa persona que yo voy a pedirle disculpas se preguntará, ¿y por qué me está pidiendo perdón? ¿Por qué fue? ¿Fue por esto? ¿Fue por lo otro? O sea, es necesario para que ese perdón pueda llegar a esa persona y esa persona pueda perdonar a uno sinceramente. Es muy importante. Yo sé que perdonar no es fácil porque yo soy humana y cuando me puse a estudiar esto, buscaba para cambiarlo porque, o sea, la que me habló desde un principio el Señor fue a mí, pero para esto estamos. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, lo importante es cuando esa palabra nos redarguye a nosotros mismos, nos enseña a nosotros mismos. La importancia es reconocer, el Señor nos habla, reconocer, tener fe en el Señor, porque cuando nosotros tenemos fe en el Señor, Él nos habla y nosotros empezamos a poner esa palabra por obra, a empezar a cambiar todas esas cosas que el Señor no le agradan. Porque yo quiero el perdón del Señor, entonces yo necesito que el Señor me perdone. Amén. También me encontré una historia por ahí que me gustó mucho. Es la historia de José. A veces en las familias, hermano Cristian, es Génesis 37:2. A veces pasa mucho en la familia, en los hogares. A veces comparamos el uno al otro. Puede ser el esposo, puede comparar a la esposa con fulana de tal. O la esposa comparar con fulano de tal. También a los hijos se comparan. También tenemos dos hijos y a veces queremos a uno más que al otro.
Esas situaciones en los hogares nos traen muchos problemas, porque no todas las personas somos de la misma forma, todas las personas no recibimos las cosas de la misma forma. Puede ser que a mí me dijeron tal cosa y no me gustó, y yo dije de una vez, a mí no me gustó tal cosa, no me la diga porque no me gusta. Pero hay personas que le dicen tal cosa y no lo dice, no lo sabe decir. Entonces eso lo que hace es quedar ahí y empieza a dañar a esa otra persona, sabiendo que son los seres queridos de uno, y Dios quiere una familia victoriosa, como lo vengo diciendo en Él, una familia que crezcamos unidas en Cristo, amén. Entonces es necesario no comparar a nuestros hijos o demostrar ese amor tanto a nuestros hijos. Miremos allí donde le dije al hermano que dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre mala fama de ellos. Siga. Y amaba Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Miremos ese pedazo de la historia, que igual el pasaje es muy hermoso, en casa se puede leer, porque lo que lo han leído es muy hermoso. Miramos que todo ese problema se sobrevino porque el papá lo amaba más a él, porque era su hijo que había tenido en la vejez. Y a veces nos pasa a nosotros, de pronto por más obedientes, yo qué sé, pues yo tengo 4 hijos, y gracias al Señor he tratado de no hacer la diferencia, porque tengo mucha experiencia en eso, que eso es mortal para una familia. Entonces el consejo es que no hagamos esa diferencia entre nuestros hijos, porque hay unos que no le dan importancia a eso, mis hermanos y amigos, pero hay otros que les dan mucha importancia y por ahí se crean las guerras. Hay hermanos que han tratado de matar a otros, de hacerles mucho daño, mucho daño. Miramos ahí mismo en Génesis el 42:5, que va concluyendo la historia de todo eso que surgió. Vinieron los hijos de Israel a comprar en los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le había atado, quien le vendía
a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Miren que hasta los sueños que él tenía, todo eso se fue dando, o sea, por falta de tiempo, pues uno no puede leer toda la historia, pero todo eso sobrevino por lo que hicieron los hermanos, lo vendieron, ellos lo trataron de matar, lo vendieron y después fue señor y rey en la tierra de Egipto, como lo muestra acá en el 45. Dice en el 45, 1 al 5, dice la palabra del Señor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. O sea, pasó una cantidad de acontecimientos antes de llegar a ese lazo. Pero antes de llegar a ese lazo, José, o sea, él los vio, pero José ya no tenía rencor, porque Dios tenía un propósito con José, ese mismo propósito que tiene hoy con esta familia. El Señor no quiere que ninguno de nosotros lleguemos a tal fin. O sea, aunque los hermanos de José, por todo lo que pasó, quisieron hacerle tanto daño a José, mira que el Señor no se los permitió. Pero si nosotros no dejamos que el Señor haga esa obra en nosotros, encaminando a nuestros hijos a tiempo, posiblemente a nosotros se los sale de las manos y puede haber una consecuencia grave. Puede ser que ese hermano no perdone al hermano nunca, o ese esposo no perdone a la esposa nunca, o viceversa, o amigos, o no sé, cantidades de personas que están a nuestro alrededor, padres e hijos que son enemigos por causa de muchos problemas familiares. Entonces es necesario que nosotros a tiempo obedezcamos la palabra del Señor, que miremos bien lo que estamos haciendo en nuestros hogares. Pues yo sé que nosotros no somos perfectos, yo sé que tenemos muchas falencias, nadie hizo un curso para ser padre. En mi caso, pues me duele porque de pronto tuve la oportunidad de que ellos crecieran en las manos del Señor, pero yo no llegué a tiempo, él andaba en el mundo, pero bueno, gracias al Señor porque me permitió llegar, pero también tengo la esperanza que el Señor va a permitir que ellos lleguen, porque el Señor me regaló 4 hijos y para la gloria de Él son unos buenos hombres en la sociedad, porque el Señor me dio esa sabiduría, porque digo que fue el Señor, porque siempre que iba a instruir a mis hijos, como tenía esa palabra, mi abuela me la había sembrado, yo siempre les ponía en contexto lo que era bueno, lo que era malo. Trataba de no hacer comparaciones, de no irme hacia uno o hacia el otro por esas cosas, porque son muy difíciles. De hecho, que ustedes se podrían reír. Yo para todos los cumpleaños de los hijos míos, como no tenía para celebrar cumpleaños, les regalaba un bonjour a cada uno y una presa de pollo, porque ellos cumplían los 2 meses juntos y los otros 2 juntos. Yo no tenía con qué en ese tiempo celebrar cumpleaños. Yo sabía que si le celebraba este año y después al otro, y a los otros 2 no les celebraba, eso se iban a enojar los otros. Y a veces nosotros no tenemos ni eso en cuenta. Y esas pequeñeces hay que tenerlas en cuenta en una familia, para que no hayan rencores mañana más tarde, porque esos rencores se arraigan y para sacarlos es muy difícil. Amén, mis hermanos y amigos. Para terminar, pues la reflexión de esto es que el Señor nos dice que aunque perdonar es difícil, que pedir perdón también es muy difícil, porque para nadie es fácil pedir perdón. Nosotros de pronto es fácil ofender a la persona, pero pedir perdón o dar perdón a veces no es tan fácil. Entonces hay que buscar la manera mejor posible para hacerlo. Dice el Señor en su palabra que en Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, nosotros sabemos que en Cristo lo podemos todo. Entonces nosotros en oración, en ruego, en ayuno, nos liberamos del odio, del rencor, porque esas son cosas que no nos dejan vivir en paz. Son cosas que no nos dan esa comunión con nuestro Dios. Y lo bonito de estar en Cristo es tener gozo, paz, tranquilidad. Y un hogar que vive en odio, le digo a mi hermano que eso no es bueno. No es bueno, porque de la forma que uno lo vea es
pésimo, porque el Señor no puede estar allí donde haya ese odio, ese rencor, porque Él mismo nos enseñó a amarnos unos a otros. Como dice el texto donde leímos, que dice el Señor, perdonaos unos a otros, así como el Señor nos perdonó a nosotros, soportándonos unos a otros, que nos soportemos. O sea, a veces esa situación es tan difícil que nosotros no tenemos fuerza, pero el Señor nos manda a que nos soportemos unos a otros y nos perdonemos, así como Él nos perdonó a nosotros. Así es que Él quiere que nos perdonemos. Que no vivamos recordando eso siempre, sino que echemos para adelante en victoria con el Señor. Amén. Ese es el pequeño mensaje que el Señor me ha regalado y que el Señor sea bendiciéndolo, y espero que para cada uno de nosotros sea una palabra o dos que nos haya quedado en nuestro pensamiento, la pongamos por práctica, la pongamos por obra, para que el Señor sea ayudándonos cada día a obtener esta salvación tan grande, que Él hizo un sacrificio por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no hacer ese sacrificio para estar juntamente con Él? Amén. Dios les bendiga grandemente. Gloria al Señor Jesús. Qué precioso mensaje la palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El perdón viene de Dios. Por eso debemos nosotros perdonarnos. Cada uno, a todo el mundo debemos perdonar. Porque el perdón viene por alto para todos nosotros. El perdón sana, nos libra de todo mal. Por eso debemos perdonar. Qué precioso mensaje. Bueno, vamos a seguir el orden del culto. Vamos a recoger la ofrenda. Para esta parte invito a nuestra hermana, nuestra hermana Elda y nuestra hermana Melissa. Mientras tanto, vamos a leer los anuncios.